Gloria a Dios. Nuestro título en esta mañana: Dios pide cuentas de tu talento. ¿Cómo se titula? Dios pide cuentas de tu talento. Dios pide cuentas de tu talento. Qué hermoso y qué maravilloso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de algo muy especial que Dios nos da. ¿Qué diferencia hay entre talento y dones? Bueno, la palabra del Señor dice que son similares. Son muy parecidos los dones y los talentos. ¿De parte de quién vienen? De parte de Dios. Dios da talentos y da dones. Eso viene de parte de Dios. ¿Para qué sirve? Para servirle a Dios, para trabajarle a un Dios que está vivo, que es poderoso, que para Él no hay nada imposible, que hasta el día de hoy está vigente. ¿Cuál es la diferencia entre dones y talentos? Bueno, vamos a mirarlo. Los dones Dios los está dando cuando la persona se arrepiente y acepta a Jesucristo. El talento lo pueden traer algunas personas desde que nacen. Traen un talento como para tocar en una orquesta, como para ser buenos estudiantes, como para traer alguna habilidad. Pero todo viene de parte ¿de quién? De Dios. Las cosas buenas, las cosas agradables, todo lo que es bueno proviene solamente de Dios. Y todo aquello que es bueno es de Dios y para Dios. Dios quiere que cuando Él da los dones y los talentos, quiere que en su iglesia no haya egoísmo, que se trabaje lo que Él está dando. A Él sea la honra y la gloria. El día jueves visitábamos en Xochitl y ya venimos tarde, y como la unidad que Dios nos regaló estaba descompuesta, entró al taller y nos fuimos en combi, mi hija y yo. Se nos fue el atardecer, llegó el anochecer y ya era muy noche, y entonces nos tuvimos que venir en un taxi. Y cuando veníamos en el taxi empezamos a platicar con el chofer, y la conversación que siempre hablamos con alguien, cuando entablamos una comunicación, hablamos de Dios. Este varón empezó a decir: oiga, ¿qué le han dado ustedes a mi amigo Blas? ¿Qué le dieron? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron con él? Porque nosotros que es de nuestro pueblo y que todos nos conocemos, sabemos la vida que él llevaba, sabemos el maltrato físico, psicológico que toda su familia llevaba, principalmente, él decía, su señora. Y vemos el cambio. Él era un alcohólico, él no razonaba, no entendía. Cuando nosotros, sus amigos, le decíamos: pues ya no, nada más una copita, él decía: quiero más. Pero entró a varios anexos y él no pudo dejar de alcoholizarse. Pero cuando llegó con ustedes, hubo un cambio especial. Y yo quiero saber qué es lo que ustedes hicieron con mi amigo. Cuando empezamos a dar testimonio del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios, encontramos el talento que Dios nos ha dado aquí a cada uno de nosotros para compartir las bendiciones que Dios nos da. El obtener los talentos que Dios da, los vamos a desarrollar ahora en esta mañana con la ayuda del Señor. Amén. Porque Él es el que nos va a ayudar a desmenuzar este pan para que lo podamos digerir y lo estemos degustando, y posterior compartamos del pan que Dios nos da. Amén. Gloria al Señor. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla de una manera especial, maravillosa, excelente. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
Cuando Dios está hablando y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre riquísimo, a un hombre millonario, la Biblia dice que les entregó todos sus bienes, todo lo que él tenía se los entregó. ¿A quiénes? Vamos a ver a quién. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a ver qué es la capacidad. Bien, cuando nosotros vamos a ver la capacidad, vamos a ver la capacidad especial, una especial capacidad que Dios nos da. Puede ser intelectual, puede ser una aptitud que tengamos para aprender, para entender, una facultad de parte de Dios para desarrollar lo que Él nos está dando intelectualmente, con sabiduría, con inteligencia, con temor de Dios, para poder compartirlo. El día de ayer estábamos en estos 15 años, empezamos a percibir cómo el enemigo está operando. Está operando fuertemente, hermanos. Él opera cuando la iglesia está durmiendo. Él opera cuando la iglesia está distraída. Satanás se está metiendo a través de rendijas muy pequeñas. Está entrando y viene, la Biblia dice, primero, su primer punto es dividir, separar. Después de dividir, mete cizaña, odio. Y después de esto, tira a matar, destruyendo, porque Él no tiene compasión, misericordia, tampoco conoce de amor. Y todos nosotros conocemos sus maquinaciones del espíritu de oscuridad y tinieblas. Sabemos cómo opera. Ahora, vamos a ver lo que Dios ha dado para su iglesia. Dios ha capacitado a su iglesia dándole talentos. Entre ellos, lo que Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado el tenerle temor, nos ha dado conocer todos los secretos de Dios. Fíjense qué hermoso. Por eso el Señor dice, hasta ahora nada me has pedido. Si tú me pides, yo te voy a dar. Porque como el Padre se compadece del Hijo, así el Señor se acuerda que nosotros somos polvo, se compadece y nos da toda la sabiduría. Todo nos los da, ¿a qué? A saber. La Biblia, la palabra del Señor dice que a uno le dio 5 talentos. ¿A otro cuánto les dio? 2. Y a uno le dio 1. Le dio a cada uno conforme la capacidad que tenía para desarrollar aquel talento. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, que Dios nos da conforme a nuestra capacidad. No nos va a dar más de lo que nosotros no vamos a poder desarrollar. Así es que si le queremos pedir que nos dé más talentos, no nos los va a dar, porque Él ve la actitud, la capacidad y la buena disposición para desarrollar con mucha habilidad el talento que Él nos está dando. Miren, cuando nosotros hablamos de talento, estamos hablando de hombres y mujeres en la casa de Dios, que algunos tienen una habilidad, tienen un talento para cantar hermoso. Amén, hermanos. Amén. Otros o otras hermanas tienen la capacidad o la aptitud para orar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Sin receso, sin descanso. Eso también es un talento. Otros tienen un talento para ser serviciales y se disponen a servir.
Y usted se sorprende de hombres, mujeres, jóvenes y señoritas, porque se va a oír fuerte y tajante. Hay jóvenes y señoritas que no sirven para nada. Y es fuerte, es fuerte. No sirven para nada. Y usted se pregunta y usted puede decir, bueno, ¿en su casa no le enseñó mamá y papá? ¿O de plano no quiere hacer nada? Ahora, estamos hablando de lo espiritual, unado con lo material. Cuando Dios habla de todo esto, y cuando nosotros empezamos a hablar de la capacidad que Dios nos ha dado, usted se puede sorprender, usted se puede maravillar. Ahora, vamos a irlo desarrollando de una manera que después usted se va a sorprender del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, de cómo Él tiene poder para mandarle a usted y usted obedecer. Amén. Pero si usted no obedece, habrá perdido esos talentos tan hermosos. Qué triste, ¿verdad? Amén. Los habrá usted despreciado. Usted habrá menospreciado el talento que Dios le ha puesto en sus manos. ¿Cómo se titula nuestro tema? Dios pide cuentas de tu talento. Dios pide cuentas de tu talento. Algo te dio Dios en tus Manos. para que lo estemos Trabajando. Cuando nosotros lo trabajamos sin egoísmo, porque hay quienes tienen talentos y son Egoístas. y otros son Envidiosos. y otros son y otros son inútiles. Se oye fuerte, lo estamos viendo, es bíblico. El día de ayer que empezaba a predicar un poquito, se quedaron quietecitos. No se preocupen, todo es bíblico. Cuando hablamos con los pastores, porque Dios estaba hablando y estaba diciendo, no es el ruido, no es lo que ellos hagan, es lo que yo estoy haciendo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué maravilloso es Dios. Dice que a uno le dio 5 talentos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Miren, si usted tiene de parte de Dios la oración, qué hermoso, ¿verdad? Si usted tiene de parte de Dios liberación, si usted tiene de parte de Dios vivir en santidad, si usted puede sujetar todo su cuerpo, escuchen, todo su cuerpo, toditito. Y cuando hablamos todo es quitando enojo, ira, gritería, pleitesía, pleitos. Pleitesía ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, quitando todo eso, y hay sujeción en usted. Si usted se gobierna, puede gobernar a otros. Pero si usted mismo no se gobierna, no puede gobernar ¿a quién? A nadie. A nadie. Es tan bonito y tan hermoso mirar 5 talentos. No todos son iguales, hay diferencia. Otros alaban, oran, ayunan, son serviciales, tienen capacidad para estar dentro de la iglesia sirviendo, no son egoístas, porque lo hacen para Dios, y Dios se agrada de todo esto y le va a dar ¿qué? Dígalo. Más. ¿A usted no le gustaría tener más de parte de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿A usted no le conquistaría y le seduce? El Espíritu de Dios seduce, ¿eh? Amén. Conquista. El Espíritu Santo es tan maravilloso que usted se queda sorprendido de lo que Dios hace. Amén. Dios hasta el día de hoy sigue hablando al oído, ¿eh? Muchos no lo creen, pero Dios está vigente. Nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Y como es Dios de vivos, Él ha dado talentos. Nosotros vamos a ver qué es lo que Dios nos ha dado. No me lo digan, pero usted y Dios que está tratando con usted ahorita,
analícese usted mismo y usted vea qué talentos Dios le dio y qué es lo que está trabajando, si los está trabajando o no. Si los está trabajando, se le va a dar mucho más. Mire qué bonito cuando la persona, el siervo, la sierva, la iglesia de Cristo tiene palabra de ciencia, Eso ya es caminar, ya es escalar, es caminar bien con Dios. No cerca, bien con Dios. Dios está caminando, está contigo. Controla tu mente, controla tu corazón. Dios te está tomando como un instrumento útil, tan agradable que usted puede escuchar la voz de Dios, que el Espíritu Santo le da hora, fecha y ciudad donde usted tiene que ir y orar por una persona. ¿Se acuerda de Juan en la isla de Patmos? De cómo él estaba ahí en una cárcel, pero él estaba recibiendo visión de tantos años que fue al futuro, el tiempo de hoy. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Dios hace lo mismo con nosotros ahora cuando tenemos muchas circunstancias en las cuales estamos pasando. Necesitamos un vidente como Samuel. ¿Amén o no amén? Amén. Samuel, el Espíritu de Dios reposaba tan en él que cuando la persona venía, el Espíritu de Dios lo tomaba. Y el mismo Dios le decía: mira, va a venir fulanito, sutanito, necesita esto, necesita aquello, y tú le vas a responder esto y esto, porque yo te estoy diciendo ahora. Este varón se dejó tanto en la mano poderosa de Dios. Varones que marcan la Biblia, de los cuales hoy nosotros anhelamos y deseamos, ¿verdad? Amén. Pero hoy usted lo puede recibir, hoy lo podemos tener, hoy lo podemos disfrutar, hoy lo podemos degustar. ¿Cuándo? Cuando estamos atentos, cuando no somos gente perezosa, cuando somos dispuestos. Mire qué feo, oiga qué feo es cuando Dios le habla una, otra y otra y otra vez, y se cansa de llamar al hermano, a la hermana para servirle. Llega el momento en que Dios dice: siervo inútil, ¿no me sirves? Para nada. Quítate, que otro venga y otro ocupe tu Lugar. ¿Usted quiere eso? No. ¿Verdad que no queremos? Nosotros queremos servirle a Dios. Amén. Los que no sirven no aparecen en la congregación de los santos ni de los justos. ¿Y sabe usted por qué? Porque no viven en santidad y tampoco son gente justa. Son gente desobediente, desleal y depravada. No se espante. En las congregaciones grandes está llenito de hombres y mujeres así. Digo grandes porque aquí somos poquititos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y hallemos gracia delante de sus ojos, de nuestro Amén. Dios. Y que los talentos que Él nos ha dado, los trabajemos. Amén. Este varón me decía: yo tengo necesidad. El día que quedamos de vernos aquí en la casa de Dios, ese día yo tuve que salir a algo y no tuve a nadie quien dejar, y probablemente este varón vino por su necesidad, porque él me dijo: ¿cuánto le tengo que pagar? Mi necesidad es grande. ¿Usted cuánto cobra por su trabajo? Le dije: no cobramos nada, porque nosotros no hacemos nada. El que hace el milagro, la obra, la maravilla es Dios. Amén. Y este hombre me dijo: muchas gracias, sin falta, yo vengo tal día. Pero ese día surgió otra cosa y ya por el tiempo ya no lo pude esperar. Confiamos en el Señor, que el Señor vuelva a poner ese tiempo para este varón. Amén. Hermanas, tenemos talentos y usted puede empezar a analizarse a usted misma o mismo. Dios le ha llamado para servirle.
Dios le ha dado un talento. ¿Usted lo está trabajando? Porque Dios está pidiendo cuentas del talento que Dios nos ha dado. La Biblia, la palabra del Señor habla y dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Cuando usted está en el negocio de su padre, usted trabaja para él. Uno de mis hijos me decía: mamá, es necesario que este negocio crezca. Y tenemos que invertirle a este negocio. Me lo quedé mirando y le dije: bueno, me estás hablando como una persona capacitada en lo que tú estás. Y me dijo: no, esto también es un negocio y es bíblico, como tú dices. Amén. Porque Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre nos conviene estar. Te voy a estructurar el negocio de Cristo. Y cuando me lo empezó a estructurar, me quedé asombrada de cómo se puede estructurar el negocio de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Y Dios. yo me quedé mirando a mi hijo y le dije: hijo, ¿sabes qué nos hace falta? Lo que tú dices, personal capacitado para emprender este negocio, para desarrollarlo. Y me dijo: sí, es verdad, pero tú tienes que empezar a mirar con quién sí puedes contar y con quién no. Y le dije: hijo, te vuelvo a decir, me duele en mi corazón que a veces no encuentras, dígalo. Ahora, ¿qué siente Dios? Usted dígalo. ¿Qué sentirá Dios? Yo creo que le causamos tanta tristeza, y se va a oír fuerte, le causamos purititas vergüenzas. Y no se asusten, porque yo he percibido de cuando empiezo a andar entre siervos de Dios, de cómo son, digo son porque por gracia a mi persona, aquí sale Lelia, me tomó desde el vientre y me apartó. Y ha puesto algo especial en mí. Gloria a Pero he Dios, visto aleluya. pastores miedosos, cobardes. Hace unos días mi nieto bajaba de la escalera y me dijo: abuela, estoy mirando al diablo, me quiere tirar de la escalera. Abuela, reprende lo que se vaya, que se quite, abuela, tire que se quite. Y le dije: sí, hijo. Y empecé a reprender a Satanás. Sus ojitos le brillaban y me dijo: abuelita, mamá, abuela. Le digo: ¿qué, hijo? ¿Tú alguna vez has tenido miedo? Y le dije: no, mi vida. Y él me dijo: yo tampoco le tengo miedo al diablo. Por ahí escuchó mi esposo y le sorprendió y me dijo: ¿cómo es que nuestro nieto haya visto a Satanás? Le digo: ¿cómo? Por la inocencia que este niño tiene también el poder de Dios para mirar lo que a veces nosotros, cuando no vivimos en santidad, nuestros ojos están velados por el pecado. Hermanos, es importante que nosotros desarrollemos en la casa de Dios, donde hay necesidad, la habilidad, el talento, la capacidad que Dios nos ha dado para desarrollar el trabajo en la casa de ¿quién? De Dios. Qué hermoso y qué maravilloso. Es triste mirar cuando hay egoísmo para servirle a Dios. De verdad, hermanos. Y le voy a decir cuando hay envidia y celos. Cuando alguien sabe cantar bonito, no quiere que otro cante igual de bonito. Cuando alguien toca muy bonito, no quiere que otro toque bonito. La Biblia dice que son celos amargos, que es envidia del diablo, que es orgullo de ¿quién? De Satanás, porque él se sintió pero hasta arriba.
y mi Señor lo derribó hasta abajo por sentirse vano. Hermanos, Dios está hablando a nuestra vida, y cuando empezamos a desarrollar lo que Dios nos da, qué bonito cuando usted ve a un joven, a una joven servicial. Nada lo va a detener. Y a veces en mi casa yo veo un hijo que trabaja mucho, y yo le digo, tienes que descansar. Mira que vienes de tu trabajo cansado, y tú ves que a veces, porque yo me salgo, dejo la mesa como plaza, llega el hijo y aunque venga cansado, quita todo de la mesa, limpia, escombra, deja bonito. Eso causa alegría. Amén. Pero también causa dolor. Y le voy a decir por qué. Porque otros pueden hacerlo, pero son egoístas y envidiosos para su propia, dígalo, para su propia vida. Y dicen, ¿y yo por qué lo voy a hacer? Allá está otro, que otro lo haga. ¿Amén o no amén? Amén. Así pasa. Gloria a Dios. Y si eso pasa en un hogar, ¿qué pasa en la casa de Dios? El otro lo haga. Y el Señor dice, qué bueno, porque tú no vas a entrar a mi reino. Tú te vas con tu padre, el flojo, el perezoso, el envidioso, el egoísta. ¿Quién es? El diablo. Pareciera que no tiene nada que ver, que no tiene sentido nuestro tema, pero es de suma importancia. La Biblia, la palabra del Señor dice que aquel que recibió 5 talentos los negoció. Cuando usted es mujer de oración, cuando usted sabe ayunar, cuando usted sabe enfrentar una lucha, cuando usted tiene eso hermoso de que alaba a Dios, cuando usted recibe la respuesta de Dios y usted comparte de lo que Dios le ha dado a usted, usted lo comparte. ¿Qué es compartir? ¿Qué es compartir? Dar. ¿Qué es compartir? Regalar. Porque el Señor dice, de gracia diste, de gracia da. El Señor te regaló estos talentos para que tú también los regales, negocies, hagas negocio con esos 5 talentos. Qué hermoso. Imagínese cuando tenga usted 10, usted los va a compartir, ¿verdad? Amén, amén. Usted va a compartir y va a decir, Dios me cambió a mí, te cambia a ti. Amén, gloria a Dios. Dios me puso genes de Cristo, lo va a hacer contigo. Amén, amén. Dios me hizo un hombre, una mujer de oración, lo hará contigo. Dios me hizo un hombre, una mujer de ayuno, lo va a hacer contigo. Mire, son los 5 talentos. Usted los va a ¿qué? A negociar. ¿Qué es negociar? Compartir. Cuando usted comparte de lo que usted tiene, mire, no, ni siquiera lo dude. Ese hombre, esa mujer va a ser de ayuno, va a ser de oración, va a adorar, va a ser un adorador, va a alabar, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y la palabra del Señor nunca regresa vacía. Porque es palabra de Dios, es garantizado por ¿quién? Por Dios. Y si esa otra persona va y lo negocia con otra persona, ¿usted qué va a ver? La garantía de parte de Dios. Nosotros nos vivimos de testimonios, de milagros y de políticas maravillas. El día de ayer estábamos esperando a nuestros hermanos para ir a la casa donde íbamos a compartir la palabra del Señor, y pasó una jovencita y traía unas hojitas, y dije, ya sé qué cosa es, seguro viene para que la persona que recibe haga otras 10 y las reparta, y luego la otra haga otras 10. ¿Cómo se llama eso? Cadenas. ¿Cadenas de qué? De oración. ¿De qué? De oración. Cadenas de oración satánica, porque salido. La hermana decía cadenas de maldición. Muy bien, son cadenas de oración satánica. Si usted lo recibe, se está comprometiendo a hacer según el número que ahí diga, 10, 15, 20. Cuando
no sé quién recibió ese papelito. Le dije, mira, ven, yo te voy a decir algo, ven, acércate. Se acercó a la camioneta y le dije, cierra tus ojos, repite. Y empezamos a orar con esta joven y empezó a repetir. Le digo, y ten tu hojita, porque no queremos comprometernos a nada. Hoy tú hiciste un compromiso con Dios y Dios se comprometió a bendecirte material y espiritualmente. No te preocupes. Si en tu casa tenías escasez económica, hoy Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar de sus bendiciones en tu hogar. Y si andas en busca de dinero, Dios te lo da. Y cuando yo pregunté qué era la hojita, ¿qué era para eso? Precisamente porque quería dinero, precisamente porque esa era su necesidad. Y me gocé porque Dios sabe todas las cosas. Hermano, hermana, eso es lo que tenemos que trabajar, negociar, compartir. Pero si usted no tiene nada y está seco, quedará. Si usted no tiene nada y está seca, quedará usted. No tenemos nada que dar, porque no tenemos ni siquiera un talento, ni siquiera uno. ¿Cómo verá Dios a la persona como para no darle? La verá tan inútil, ¿verdad? Mire, la Biblia, la palabra del Señor dice, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Qué hermoso. Dios da conforme la capacidad. ¿Habrá personas que tengan 2 talentos nada más hoy en día? Sí las hay. Hay personas que solamente tienen 2 talentos. Miren, la casa del Señor se requiere de muchas habilidades de parte de Dios, mucha aptitud servicial. Hay quienes dicen, pero yo le voy a servir al pastor. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que le sirve al siervo recibe vida eterna. Gócese y alégrese. ¿Sabe usted por qué? Porque usted será llevado ante la presencia de Dios y el mismo Dios le mira a usted. Dice, por cuanto lo hiciste con este pequeñito, lo has hecho para mí. Olvídese del nombre pastor o pastora. El Señor dice, ¿lo has hecho para quién? Yo te voy a rejuvenecer como el águila. Cuando usted da su vida por Cristo, Dios le da mucha largura de años, le rejuvenece, le quita esos dolores, las enfermedades las aleja la peste, la plaga, aleja la destrucción repentina, la aleja porque usted está siendo agradable. ¿A quién? A Dios. Usted está haciendo algo que a Dios le agrada mucho. ¿Y sabe por qué? Porque aquí dice en su palabra, aquí dice que Él recompensa a los que a Él le sirven con gusto y con alegría. No con que nos quejemos, porque a veces somos seres humanos, pero cuando Dios mira esto nos da muchas fuerzas. Gracias a Dios. La Biblia, la palabra del Señor habla y dice que este que tenía 2 talentos fue y ganó otros 2. Qué bonito. Ganó otros 2 talentos. Tenía 2, ahora ¿cuántos tiene? 4. El que tenía 5, ¿cuántos logró tener? 10. Y si esos 10 va y los trabaja, ¿cuántos le va a dar Dios? 20. Mire qué hermoso. Y de esos 20 va y los trabaja y Dios le va a dar otros 40. Mire, Dios da muchas bendiciones en cuanto a talentos. Usted se va a percatar que la misma persona alaba, adora, es de oración, ayuna. La palabra que habla de Dios en su boca se cumple. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ahora lo ha hecho un profeta o una profeta sin que se dé cuenta. Fíjese qué hermoso. Y usted ni siquiera lo sabe. Pero usted ya está siendo un profeta o varón o una mujer profetiza de parte de Dios. Gracias a Dios. ¿Cuándo?
Cuando usted empieza a trabajar con gusto, con alegría, con gozo, es hermoso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Cuando tiene dos y los trabaja, Dios le va a dar otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Fíjese que este varón que recibió solo uno, él no quiso Trabajar. Hay quienes dicen, ¿yo para qué trabajo? Para Dios. Dios paga bien mal. Aparentemente, ¿verdad? Ficticiamente, así lo dice la gente. Porque Dios nunca te va a pagar mal. Amén. Jamás. Jamás. Solamente lo que está haciendo es pasarnos por el fuego de la prueba. El día de ayer conocí a un varón y me dijo, mire, yo soy nuevecito, tengo poco tiempo de haber aceptado a Jesucristo. Yo oigo que usted está en tal lugar, dice, ya dijo usted dónde está, dice, y creo que nos vamos a congregar donde usted, allá con usted. Le dije, hermano, no sé si le parezca, y se habla la sana doctrina, necesita ir para escuchar. Y me dijo, voy a llegar, hermana. Tengo poco tiempo, bueno, aunque de cuna cristiana yo escuchaba a mis padres, pero nunca quise obedecer. Yo estuve por fuera y no dentro. Pero hoy que quiero caminar con Dios, con Cristo, quiero conocer más. Hermanos, a veces solamente de oídas, pero no hemos visto a Dios. Amén. Y Dios quiere que lo veamos tal cual es. Amén. Gloria a Dios. Y a veces, como este hombre que cavó en la tierra, que guardó ese dinero y no quiso trabajar ese talento, nada más era uno. Nada más era uno. Hay iglesia que solamente tiene un talento. Está tan pobre, pero tan pobre que solo tiene uno. Pero si ese un talento lo trabajase con gusto, con alegría, tendría dos. Y esos dos los trabajase con gozo, con alegría, tendría 4, ¿verdad? Amén. Y si esos 4 los trabaja con gozo, con alegría, tendría 8 talentos. Amén. Pero si a la casa de Dios ni llegamos, imagínense, la lejanía nos aparta, ¿verdad? Amén. A veces la distancia, el tener que tomar el carro, como mi hermana Orte, que viene desde la 4ª sección de San Ramón. Esta hermana me sorprende mucho. Viene desde la 4ª sección de San Ramón. Y un día se acercó y me dijo, hermana, yo quiero venir antes que toda la iglesia. Tengo necesidad en mi casa, en mi hogar. Y yo quiero orar porque no tengo otra forma de cómo apoyar a mi familia. Tantas han sido mis palabras y no he sido entendida y no he sido escuchada para mi familia. Entonces yo necesito interceder en oración. Y le dije, hermana, ahí está la casa de Dios. Y me sorprende porque viene transbordando. Baja de un carro y toma otro. Pero llega temprano para orar. Y me acuerdo bien, le dije, hermana, Dios te ayude. Dios te dé la fuerza, porque esto que estás queriendo nunca ha sido fácil. Orar siempre, el enemigo se ha metido para que no oremos, porque sabe que a través de la oración hay victoria, hay respuesta. Hermanos, qué bonito, qué hermoso, maravilloso cuando nosotros le sabemos creer a ¿quién? A Dios. Pero esta persona que tenía solo un talento, no le creyó, sino fue y lo escondió. La Biblia dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios nos está dejando pasar el tiempo. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta cómo estamos viviendo nuestra vida? Sí. Amén. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta que estamos siendo pero bien inútiles? Amén. Y que estamos siendo pero bien inteligentes? Y que estamos siendo pero bien temerosos de Dios? Y que estamos siendo pero bien irreverentes? Y
y que estamos siendo bien indiferentes. ¿Usted cree que no se dé cuenta? Amén. Se está dando cuenta. Amén, amén. Es tan hermoso saber que Dios mira todo. En esta oración que estábamos y decían, vamos a hacer guerra y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y el Señor me dijo, abre tu boca, abre tu boca. ¿Con quién van a hacer guerra? Y le dije, Señor, tú estás escuchando que van a hacer guerra con el diablo. Satanás, yo lo vencí. Amén. Amén. Párate y diles, Amén. anda, levántate. Y qué hermoso cuando el Señor empezó a hablarles. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, a veces solamente se hace ruido, Amén. pero nada más. Dios quiere un corazón contrito, humillado y sincero. Y cuando se hace así, Dios se agrada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él ha dejado pasar tiempo para ver qué estamos Haciendo pero Él va a venir a pedir, cuentas. va a arreglar cuentas con nosotros. Amén. Amén. Por eso a mí cuando me dicen cuánto le debemos, le digo, de gracia recibí, de gracia comparto. Amén. Gloria a Dios. Un varón de Dios, un pastor me dijo, si yo tuviera el don que tú tienes, yo iba a cobrar. Por eso Dios no te dio Nada. por andar de cobrador. Amén. Por eso Dios no te dio nada. Lo que el Señor a mí me dio es Gracias. un regalo. Amén. Gloria a Dios. Dio mi aptitud. Amén. Dios ve su aptitud de usted. Ve su disponibilidad. Ve, ¿qué más ve? Su habilidad de usted. Usted tiene que tener una habilidad de parte de Dios. Dios le ha dado algo muy especial a usted. Y usted tiene que empezar a analizarlo. Qué bonito, qué hermoso. Al Señor sea la honra. Amén. Gloria a Dios. Mi hijo decía, a mí nada más me enseñan a trabajar y yo desarrollo mi trabajo. A mí no me tienen que andar diciendo, haz esto, haz aquello. Pero qué feo cuando en una casa, en un hogar, al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo le tienes que decir, oye esposito, ya se descompuso esto, ¿lo podrías arreglar? Pero qué bonito cuando hay hijos como el que yo tengo, Amén. que no le tengo que decir porque lo ve y lo hace, mejor que mi esposo. Gloria a La Dios. honra y la gloria es para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no se asuste ni le duela porque es palabra de verdad. Gloria a Dios. Qué hermoso. Esto lo tendríamos que hacer, ¿quiénes? Nosotros. Todos, Todos. todos. Todos lo tendríamos que hacer, pero muy pocos lo estamos haciendo, porque pensamos que es para fulanito, para sutanito, para menganito y para perenganito. Pero el Señor dice, todo lo que tú hagas y esté a tu alcance hacer, lo estás haciendo como para mí, Amén. porque un día voy a arreglar cuentas. Qué hermoso y qué fuerte, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que llegó el Señor, llegando 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Sobre estos 5 talentos yo gané otros 5. Y la Biblia dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿A dónde entró este varón? En el gozo. Y cuando usted entra en el gozo, ahora le van a caer las bendiciones. Y son materiales y espirituales. Van unadas. Van en uno, acuérdese. Gloria a Dios. Porque cuando usted le sirve a Dios, Él mismo le da la economía. Amén. Nunca le va a dejar desamparado, jamás. Gloria a Dios. Él le va a dar siempre. La Biblia, la palabra del Señor habla y dice que este varón entró en el gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahora solamente usted dice la palabra de Dios
y se cumple. Cuando nosotros ya nos veníamos, le decía al hermano, hermano, ya nos retiramos. Y me dijo, hermana, se va. Se va a ir, sí, hermano. Me decía un pastor, hermana Elia, empezamos a probar la unción de Dios. Empezamos a probar lo bonito y ya nos va a dejar. No es posible. No es así, hermana. Usted nos tiene que compartir de lo que Dios le da. No todos lo tenemos. Y es verdad, hermana. Amén, amén, amén. Porque cuando usted obedece y pasa la prueba, pasa la lucha, pasa la adversidad, este varón para trabajar esos 5 talentos no lo hizo ay sí con mucho gozo, no, hermanos. La Biblia dice que con lágrimas. Y no se asuste. Dios me usa a mí, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. ¿Me van a contestar con la verdad? Quiero que me contesten. Gloria a Dios. ¿También me puede usar el diablo? Amén. Con certeza, díganlo. Amén, amén. Sí. Satanás me puede usar. ¿Cuándo? Cuando Dios mismo lo permita. Amén. ¿Cuándo qué? Cuando Dios lo permita. ¿Y para qué lo va a permitir? Me podría usted decir. ¿Sabe para qué? Para probarlo a usted. Hasta dónde usted ama a Dios y tiene la capacidad de parte de Dios usted para perdonar mi imperfección. Porque yo soy igualito que usted. Amén. Para que usted no ande poniendo sus ojos Una persona. en un ser humano tan imperfecto. Y es bíblico. La Biblia dice que Pedro fue a Jesucristo y le dijo, no mueras tú, yo moriré por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Aún han pedido vuestra alma para zarandearos como a trigo, pero yo rogaré al Padre por ti. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Para que tengan mucho cuidado, hermanos. Yo le pido a Dios que el otro no venga y me use, pero si Dios le da permiso para probarlo a usted y usted no está firme o no tiene ni siquiera un talento para soportar, también eso es un talento, soportándonos unos Por otros. si no me soporta, imagínese, no, y Dios lo permitió para probarle a usted 5 talentos pasados por el fuego de la prueba, 5 talentos pasados por la lucha, 5 talentos pasados por adversidad, 5 talentos para probar su carácter de usted y los genes, la genética suya. Usted ya no trae genes de sus padres tan corrientitos. Disculpe usted, acabo de repetir, seres humanos. Usted trae genes del Todopoderoso, del Rey de Reyes, Señor de señores. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Uno de mis hermanos, mi hermano Rafael, que no está aquí con nosotros, pero que me apoya mucho en la obra del Señor, me decía desde el viernes, me dijo, oye, manita, la velada estuvo tan bonita, y ahorita otra vez todo el día, mira, tempranito llegó ayer, aquí eran creo que las 9 y cachito, y ya mi hermano Gutiérrez y mi hermana Guille y los que me hacen favor de llevarme, me conocen que soy impuntual, por una u otra cosa, les digo a las 9, bajo a las 10. Mi hermano Rafa dice, ya te conozco, manita, ya no me enojo, ya no me preocupo, ahora sé que yo estoy dispuesto para la obra del Señor. Aquí te estoy esperando. Te confieso, antes me molestaba mucho que tú fueras así, pero hoy te entiendo, hoy te comprendo, porque el día de ayer me estás diciendo que todavía llegaste a hacer labores de tu casa, y que todavía, como si fueras padre, tomaste la responsabilidad de ir y llevar a tu hija ahí a, ¿cómo se llama? No sé, ¿dónde fuimos? Al Angelópolis, porque ella iba a un congreso, y no dormiste más que una hora. Y ahorita nos vamos hasta ver, hasta donde aguante el cuerpo. Hoy te entiendo, antes no te entendía. Antes yo pensaba, ¿por qué mi hermana no baja rápido? ¿Por qué mi hermana no baja rápido si necesito tales horas? Pero hoy te entiendo.
Anoche me decía, ¿todavía vas a hacer otra actividad? Y le dije, sí, tienes que descansar. Y le dije, fíjate, cuando se te juntan varios eventos para servirle a Dios, no tienes descanso. Dice, oh, qué fuerte. Le digo, Dios no me ha dado para irme a la junta de pastores, pero si Él me suple para irme, el día lunes, tempranito, a las 5 de la mañana, estoy saliendo para irme a Chiapas y regreso hasta el jueves. Hombre, ¿ya no descansaste nada? Le digo, ya no. Y me dice mi hermano, qué hermoso es servirle a Dios. Qué hermoso. Y ayer que mi yerno y mi hija fueron al Congreso, ellos degustaron de las glorias de Dios. Y me empezaron a platicar lo hermoso, lo bonito, la mano poderosa de Dios. Cómo lo pudieron ver mi yerno, cómo pudo ver la gloria de Dios. Y yo me gozo en el Señor. ¿Sabe por qué me gozo? Porque Él es misericordioso. Él es bueno. Y realmente lo que Él está diciendo, esos talentos que Dios nos da, primero son pasados por el fuego juntamente con la persona que lo está trabajando, elaborando. Y si la mujer, el hombre de Dios no soporta, va a claudicar, se volverá atrás, va a regresar y va a decir, yo mejor me quedo solamente siendo testigo ocular, solamente mirando cómo otros reciben y que trabajen, pero yo mejor nada más me siento. Siervos, ¿cómo dice? Inútiles. Y se oye fuerte, ¿verdad? Se oye fuerte, pero eso no queremos ser. Por lo menos 2 talentos que los trabajemos, ¿verdad? Por lo menos 2. Porque el uno ya vimos que no quiso hacer nada. Entonces no queremos nada con ese talento, nada. Por lo menos 2. La palabra del Señor dice, vamos a ver en el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este que trabajó 2 talentos también entró en el gozo del Señor. Mire qué bonito es entrar en el gozo del Señor. Con 2 talentos podemos entrar a la gloria de Dios. Con 2 talentos podemos ser copartícipes, coherederos de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del eterno, del maravilloso y poderoso Dios. La Biblia dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bien, este varón que se le dio un talento y que aunque Dios lo capacitó, porque dice que les dio a cada uno según su capacidad, según su habilidad. Pero este fue perezoso. Este no quiso trabajar nada. Claro que Dios es duro. ¿Y sabe por qué es duro? Porque Él dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La paga del pecado es muerte. Eso significa dureza de parte de Dios. Dios, acuérdese, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Claro que aborrece el pecado, lo aborrece Dios, y es duro nuestro Dios. Él no nos escapa, a lo contrario, dice que al hijo que ama, a ese corrige, a ese disciplina, a ese instruye. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Qué hermoso, porque nos va a instruir, nos va a exhortar y nos va a disciplinar. Pero este varón se hizo totalmente indiferente. Dijo, yo sabía, y es verdad,
me preguntaba una persona y me dijo, oiga hermana, ¿le podría hacer una pregunta? Le dije, sí, dígame. Me dijo, ¿por qué donde usted a veces veo la congregación llena y a veces se van? Le digo, le voy a decir por qué. Porque algunos no quieren sufrir la sana doctrina y mejor se van donde hay alcahuetería, solapadería, lo solapan, donde no se habla la palabra de verdad, donde no se está enseñando doctrina, donde es mejor quedar bien con el hombre y la mujer que con Dios. Cuando los mismos discípulos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Bueno, pues Dios está hablando, y por eso aquí de pronto vemos la iglesia que hasta ni cabemos, ¿verdad? Pero por ahí a alguien no le gusta y dice, yo mejor me voy, yo no me voy a quedar. La hermana ya agarró un montón de piedras y agarra las más grandototas y casi me llevo mi casco para que no me lleguen o mi pechera, no sé qué me voy a dar en el corazón, mejor no. La hermana se preparó y ya anda aventando piedras. No son piedras, hermanos, es doctrina. Amén. Gloria a Dios. Es doctrina. Gloria a Dios. Y la doctrina del Señor Jesucristo nos duele. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es la espada de dos filos que entra y corta, y sale y corta. Y cuando corta, te duele, hermano. Cuando corta, me duele a mí. A mí me duele. Un día de estos el Señor me dijo, ¿por qué te tienes que quedar callada? Y yo le dije, Señor, es que yo tengo miedo. No sea que no seas tú el que me hable. Y me dijo, a estas alturas, dudando de mí. Y le dije, no, Señor, pues entonces te levantas y empiezas a hablar mi palabra como te la digo. Y lo vas a hacer. Y le dije, sí, Señor. Y calla y enmudece delante de Jehová tu Dios. Y me quedé quietecita. Le dije, está bien, Señor. Haz lo que se te ordena y se te manda. Porque vengo y voy a arreglar cuentas contigo. Y dije, no, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Y le empecé a rogar, hermanos, cuando Dios empieza a pedir cuentas, yo le digo a él, Señor, a veces no quiero estar ni de pie delante de ti, porque vas a encontrar imperfecciones en mi vida. Pero le digo al Señor, ayúdame para serte fiel, porque si tú no me ayudas, no va a poder ser. Hermano, hermana, Dios tenga misericordia. Esta persona que tenía un solo talento, no lo quiso trabajar, no quiso sufrir la sana doctrina, no quiso sufrir la exhortación, no quiso sufrir que fuera cortado el pecado, la maldad. Quiso estar todavía con el pecado, quiso abrazarse de la maldad, quiso abrazarse del pecado. No, a pesar de que Dios lo había capacitado, no encontró nada bueno en él. De modo que la palabra del Señor, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Por lo cual, dice, tuve miedo, fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire, Dios le dijo, bueno, pues si tú no lo querías, le hubieras dicho a otro, ¿sabes qué? Mira, yo recibí un talento, te lo regalo. ¿Se puede? Sí. Es bíblico también. La Biblia nos habla de un hombre que recibió bendición de primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Usted puede estarle dando un solo talento a otro. Usted puede estar dejando su lugar para otro que lo ocupe. Que Dios tenga misericordia. Amén. Dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Fíjese,
Tenía 10, ahora tenía ¿cuántos? 11. 11 talentos. Qué hermoso, qué maravilloso. La Biblia dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene se le será Quitado. Vamos a trabajar lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. El día de ayer platicaba con, mire, empezaron a rodearme hermanos y yo me sorprendí. Allá en el lugar donde yo estaba había 4 pastores aparte de mí. Y me sorprendí cuando yo tenía alrededor de mí los hermanos y me decían, hermano, a mí me pasa esto, hermano, a mí me pasa esto, hermano, a mí. Le dije, ¿y su pastor no es el que está ahí? Y me dice, sí, es él. ¿Y su pastor no es aquel hermano que está ahí? Sí. Le digo, pues vaya con su pastor. Y me dijo, hermana, es que los testimonios que usted cuenta, nosotros no los hemos visto. Y yo le dije, ¿cómo? No los hemos visto. ¿Por qué no están viendo milagros? ¿Por qué no están viendo las maravillas de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una carencia de talentos. Las mujeres y hombres están descuidando su vida espiritual y no están recibiendo talentos. Qué bonito, yo le comentaba, la iglesia donde estamos es pequeñita, pero hay hombres de fe. Amén. Hay hombres que ayudan, que oran. Hay mujeres trabajadoras que trabajan. Hay mujeres que saben dar para la obra. Hay varones que saben dar para la obra. Amén. Y me dijeron, qué bueno, hermana. Y yo les decía, hermanas, ustedes tienen que apoyar al varón de Dios. Se quedaron calladitas. Los hermanos les decía, hermanos, tienen que aportar, apoyando la obra del Señor. Me dijeron, amén, hermana, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Hermanos, hermanas, la Biblia dice, y al siervo inútil echar de las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios viene arreglando cuentas. ¿Dónde queremos estar? ¿Gloria o infierno? Si nuestra mano no se prestaba, la tenemos que prestar. Hace unos días yo estaba descansando, durmiendo, y empecé a mirar 2 jóvenes, no de este tiempo, porque no son de este tiempo. Yo me percaté que era de un tiempo atrás, sus vestimentas, pura gala, de reyes, y la esposa de reina. Pero el esposo traía una vestidura no vista acá en la tierra, yo nunca la he visto. Blanco, de buen parecer aquel varón. Y me dijo, son mis 2 hijas. Y le dije, están muy guapas sus hijas. No me habló más palabra. Se me quedó mirando. Y yo empecé a sentir un afecto fraternal por estas 2 señoritas. Y les empecé a decir, vamos a caminar con Dios, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Aquel varón con su mirada me dijo, Israel y mi iglesia. Mis ojos empezaron a llenar de lágrimas. Solo con la mirada me dijo, Israel, mi amada, la infiel, yo la saqué de la prostitución, la vi en su menstruación, en la sangre inmunda que traía, y la limpié. Y vea, esta pequeña era la iglesia, esta joven pequeña, y la vi muy joven. Me dijo, esta es la iglesia. Pero no me decía con palabras, hermano. Yo podía entender, me estaba mirando sus ojos hermosos, sus ojos brillaban. Gloria a Dios. Me cuentan mis hijos que yo solamente reía. Empecé a cantar una alabanza, y esa alabanza que empecé a cantar, recuerdo las palabras. Viene la iglesia hermosa, viene resplandeciente con su vestidura blanca,
Gloria a Dios, aleluya. Vine con el apresto del Evangelio calzado los pies, con gozo, con alegría. Y yo empezaba a cantar la alabanza y yo empecé a decir, ahora sí tenemos un cántico nuevo para la femenil, Gloria a Dios. para cantarla. Y más letra, más letra, más letra. Pero aquel varón que me miró me dijo, no, esa alabanza solo es para ti. Amén. Gloria a Dios. Por el encuentro personal que has tenido con tu Rey. Gloria a Dios. He visto tu actitud de humildad, de sencillez, de prudente. Habla mi iglesia. Debe ser sencilla, prudente, humilde. Pero todo me lo decía con sus ojos. Gloria a Dios, aleluya. Yo empecé a adorar. Y cuando yo desperté, dije, ¿un sueño? Pero me acordé que estaba llorando y empecé a sentir mis ojos. Tenía muchas lágrimas. Y dije, esto fue verdad. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Hermanos, el Señor viene Amén. Amén. Gloria a Dios. trayendo su galardón en su mano. Amén. Gloria a Dios. Y como el Señor dijo, un poquito y no me veréis. Un poquito, hermanos. Estamos para arribar a las alturas. Amén. Gloria a Dios. La pequeña, la hermosa iglesia está para arribar a las alturas. Amén. Gloria a Dios, Estamos aleluya. viviendo el último tiempo. Podría ser en este instante. Amén. Gloria a Cristo. ¿Y cuántos hemos arreglado nuestra vida para ir con Él? Aleluya. Gloria a Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Y cuántos hemos preparado nuestra vestidura para ir con Él? Gloria a Dios. ¿Y cuántos todavía estamos viviendo en el egoísmo, en la envidia, en los celos? Y no estamos disponiéndonos. Dios tenga misericordia. Amén. Pero es un poquito así, hermanos. Gloria a Dios. Ya estamos. No nos preocupamos, ¿verdad? Cuando estamos en el Señor. Amén. Amén. ¿Sabe qué es lo que da tristeza? Muchas almas se van a perder. Pero nosotros habremos escapado en las alturas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a trabajar el talento que Dios nos dio, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Permitamos que el mismo Dios venga y estructure esta pequeñita iglesita, si Dios no nos permite. Amén. Amén. Platicaba con él y le decía, Señor, como tú ya vienes, como tú ya estás aquí, yo creo que ya no quieres darnos un lugar, porque ya nos llevas a lo más glorioso. Gloria a Dios. Calles de oro, mar de cristal, Amén. Amén. con el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, en las bodas del Cordero. Vamos, hermanos, Amén. es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y lo que no estamos trabajando, vamos a trabajarlo. Amén. Amén. La noche ha llegado, Amén. se acaba el tiempo. El tiempo se acaba. Y lo poquito que queda, no hagamos como aquel varón, como aquel santo varón que dijo, Israel, su atavío hermosa, hermosa, preciosa, brillaba. Pero el Señor me dijo, yo vi a Israel en su inmundicia. La lavé, la limpié y no me ha obedecido. La pequeña era la iglesia, pequeña. Hermanos, pensamos que la iglesia es mucha. No, hermanos. Son muy pocos. La iglesia que se lava y se santifica, somos poquitos. Muchos se van a quedar en la gran tribulación. Que no nos contemos con ese número. Que nos levantemos con ganas de trabajar esos talentos. Amén. Amén. No importa que tengamos muchas cosas que hacer. Digamos del Señor, dame fuerzas. Quiero trabajarte a ti
debo de trabajar en mi casa. Gloria a Dame Cristo. muchas fuerzas. Amén.